Bueno, buenos días, buenas noches, cualquier sea la hora a la cual nos escuchan. Eso es Bazar, el podcast del área de periodismo de la Universidad San Francisco de Quito. Aquí hablamos de todo un poco con nuestros estudiantes, alumni, sus padres, especialistas de periodismo y todo tipo de temas ligados a la comunicación. Y hoy tenemos el gusto de recibir a Andrés Mediavilla, que es un alumni nuestro, no tan antiguos, ¿no? Te graduaste hace poco tiempo. Hace 2 años más o menos. 2 años, ok. Que nos va a hablar de su máster en España. Se ha especializado en varias cosas, pero en particular en periodismo deportivo, aunque tú y después tu ñaño menor han empezado antes de venir a la USFQ en YouTube, más enfocados a qué, o sea, juegos, videos, películas. Cuéntanos de eso. A lo que nos gustaba, la verdad es que siempre fue para mí en especial fue hablar. Me encantaba hablar y vi igual que a mi hermano le gustaba, pero era tímido ante una cámara, ante un micrófono. Entonces poco a poco fuimos desarrollando este pequeño gusto, pero sí, a nosotros nos encantaba hablar de lo que nos gustaba, nos poníamos a conversar horas. Dijimos, ¿por qué no subirlo si es que no somos los únicos a los que nos gusta? Entonces sí, en redes sociales trabajábamos mucho y seguimos trabajando individualmente en lo que nos gusta en redes sociales igual. ¿Y cómo les fue? A mí me fue bien, la verdad es que cuando yo empecé primero, yo hice podcast primero de películas y me fue muy bien, estuvo como 10 episodios, una temporada completa, como yo le digo, y le fue tan bien que llegó a 7 países distintos, había países donde ni siquiera hablaban español, donde yo decía, ¿cómo es que llegó? Y era más porcentaje de las personas latinas, por ejemplo. ¿Y eso lo puedes explicar? La verdad no sé, la verdad creo que por hashtag, por el tipo de contenido que creaba, la gente le empezó a gustar fuera de mi país. O sea, la gente que hablaba español, supongo, ¿no? Y la gente extranjera, la verdad, no sé si era gente que hablaba en español y lo entendía o no sé por qué, pero empezó a verle, por ejemplo, era Alemania, era Turquía, que empezaron a tener un porcentaje mucho más notorio, como 5 o 10%. Entonces era como, ¿por qué? Nunca descubrí por qué, pero les encantaba. Y entonces hablaban de qué, ciencia ficción, películas, juegos, sí, ¿qué? Era ciencia ficción, era películas, videojuegos, figuras de acción, o sea, las cosas que eran como más de un nicho de su edad, friki, pues, finalmente, ¿no? Ajá, sí, okay. Nos gustaba. Mi hermano, en cambio, se fue un poco más al lado de los videojuegos, al lado de Twitch. Él empezó en una red social que yo todavía no entiendo bien cómo funciona. Él es de los que me va explicando poco a poco y le va muy bien, la verdad. ¿Cuál Twitch? Él está haciendo Twitch tal cual. Hace en vivos en Twitch como un... Bueno, hace videojuegos y hace un poco de todo, la verdad, pero él hace ¿cómo se le dice? Hace VR. Él tiene su personaje, su avatar, no muestra su rostro, él muestra su personaje, lo lleva mucho tiempo desarrollando y va ahorita encadenando su carrera. Porque ¿El ñañito te está adelantando o qué? Largo, mi hermano, largo. Tiene un talento para el dibujo y la animación, entonces él está estudiando ahorita animación digital aquí en la San Francisco, lleva 2 semestres y lo está desempeñando de una forma estupenda en sus redes sociales. Ok, eso sí es importante ver que ustedes pueden tener proyectos hasta previos a la carrera y utilizan varias clases de la carrera para profesionalizar más, aprender más sobre eso, ¿no? Esa es una oportunidad que no hay que dejar pasar. Sí, la verdad es que yo siempre voy a agradecer mucho a la San Francisco por todo lo que nos ha enseñado, porque nosotros antes lo hacíamos, cuando empezamos lo hacíamos empíricamente, o sea, viendo videos en YouTube, viendo tutoriales de cómo funciona el micrófono, los que nos gustaban, los que no, las cámaras, y ya poco a poco se le hizo más profesional por lo que nos enseñaban y por lo que empezamos a aprender aquí. Claro, hay mucha gente que tiene a veces la tentación, yo quiero ser youtuber, y viven un poco siguiendo los ejemplos de la gente más exitosa, la que sí puede ganar mucha plata. Pero estábamos hablando antes de grabar ese podcast y tú decías que ya no está tan fácil, o sea, el mercado se satura. ¿Cómo es tu sensación de eso? Yo creo que, por ejemplo, la gente no entiende mucho que los youtubers famosos de ahora se tardaron 10 o 15 años en lograr lo que están logrando. Entonces, ya empezando por ahí, es un tema de que no es de la noche a la mañana. Hay gente que explota en un año, por ejemplo. Pero ahorita es muy raro. Antes yo veía que uno de cada 10 chicos empezaba esto y le iba bien porque no había tantos. Ahora todos quieren ser youtubers, quieren ser influencers, quieren ser twitchers, o sea, quieren crear contenido y les está costando muchísimo más. Ahora es mucho más difícil porque todo el mundo lo está haciendo, todo el mundo tiene redes sociales, todo el mundo habla del mismo contenido. Entonces creo que es más difícil, pero se pueden destacar por quiénes son, más no por lo que hablan. Ok, entonces, ¿cuál sería el consejo que tú das para que realmente tu contenido tenga un distintivo? O sea, que sea algo que realmente te gusta, te apasiona, ¿cómo sobresalir? Yo creo que el público lo que está viendo actualmente es la personalidad de cada uno. Que no se parezca a nadie, sino seas tú mismo auténtico, no copies los gestos, las palabras. Puedes copiar contenido porque a la larga todo el mundo lo va a hacer. Pero si tú estás... Es difícil tener primicias en todo, ¿no? Exacto, es difícil y ahorita con muchos influencers tienen primicias
súper fuertes, no reacciones a ellos, no busques copiarles como su actitud. Sé tú mismo y creo que esa es la clave del éxito. O sea, que la gente vea lo auténtico que eres y vas a triunfar. Ok. Yo estaba leyendo hace pocos días un artículo del diario Le Monde en Francia que habla de un fenómeno cada vez más frecuente que es el burnout. O sea, la gente se agota. Las plataformas, los algoritmos te exigen cargar cada vez más videos, ser cada vez más original, hacer cosas que los demás no hacen. Y hay algunos que como que medio han sentido la presión, o sea, como que han dicho, mira, me voy algunos meses, no puedo más. Tú no has llegado a ese punto de burnout, pero en ese mundo ¿es un fenómeno que tú sientes? Hubo un tiempo que sí, que sí llegué a ese punto y uno no se da cuenta de lo que existe, porque llega un punto donde te saturas de qué hablar. Y por crear contenido, por crear, forzarte a ti mismo a crear contenido por tu trabajo, por lo que sea, sí ya no se siente bien. O sea, el contenido no está tan bueno. Puede ser que sí, pero tú ya te sientes agotado porque dices, ya no encuentras esa chispa o esa magia o esa esencia de prender una computadora, armar. Entonces eso le pasa a muchísimos y es ¿Y a ti te difícil. pasó? ¿Y cómo te sobrellevaste eso? Yo me desconecté. ¿Cuánto tiempo? Completamente. Yo me desconecté casi 6 meses de los podcasts. Me desconecté completamente porque ya no me sentía cómodo. ¿Y lo dijiste a tu público? ¿Lo explicaste? ¿O se fueron? Sí, no. Yo al principio sí lo dije como que, ¿saben qué? Poco a poco me voy a ir alejando un poco porque antes era 1 a 2 podcasts por semana. Después fue 1 y después ya dije, la verdad es que no encuentro todavía esa esencia que me gustaba de mí y de lo que hablaba, entonces ahora ya se siente muy forzado y la crítica se está viendo, o sea, bajaban las views, bajaban los audioscuchas. Claro, la gente no está loca, ve que hay una diferencia. Los comentarios preguntaban, oye, ¿estás bien? O sea, ¿te pasa algo? ¿Por qué les interesa? Porque es alguien que está siguiendo, entonces me desconecté completamente, lo dije, ¿saben qué? Por ahora se acaba el podcast de esta temporada, déjenme de ¿Y has regresado o vas a regresar? Regresé un tiempo, regresé con la segunda temporada, la verdad fue mucho mejor, le fue muchísimo mejor. Después por estudios, por el máster, tuve que igual desconectarme completamente porque era más difícil por el tiempo. Mi máster me consumió muchísimo tiempo, pero lo estoy regresando, pero como siempre he dicho, quiero tener contenido en calidad y en contenido bueno. Entonces, no solo en un buen micrófono, sino hablando bien. Entonces, estoy grabando Es un tip todo. para los influencers, lo que sea, no se agoten, o sea, si sienten que se fue la inspiración. Sí, no fuercen a hacer todo el tiempo contenido. O sea, hagan de a poco lo que se sientan cómodos y disfrútenlo. Creo que es lo que más nos gusta a nosotros, disfrutarlo. Hablamos de tu máster, ¿no? Porque esos son tips para nuestros estudiantes o los de otras universidades que nos escuchan. Tú tienes mucho interés para el periodismo deportivo, pero no solamente. Te graduaste de periodismo hace 2 años y después, cuéntanos de tu máster. Wow, cuando yo llegué a mi máster fue increíble, la verdad. ¿Pero cuál? ¿Cuál universidad? Yo estudié el máster en la Universidad Europea junto con la Escuela Universitaria de Real Madrid. Estudié el máster de Periodismo Deportivo y Comunicación. Okay. Yo me gradué hace ya unos meses. La verdad es que fue una experiencia que al principio, creo que uno de los consejos que voy a dar siempre a las personas que van a seguir este tipo de másteres es no tengan las expectativas tan altas. Tan altas porque se van a dar contra el suelo de una forma brutal. No digo que es un mal máster, es un excelente máster y yo estoy enamorado de las experiencias que tuve. Pero sí hay un momento en las que las expectativas estaban tan altas que si no se cumplían, ¿tan altas por qué? ¿Por el nombre Real Madrid? Por el nombre, por el hecho de viajar, por el hecho de estar fuera, por el hecho de las experiencias que al principio te hacen una entrevista. Las experiencias que te la ponen como de vas a vivir la mejor experiencia de tu vida, te hacen creértelo. Y sí lo vives, pero no de la forma en la que tú esperas. Tienes que sacrificarte demasiado para lograrlo. Ok. También nos dijiste que, bueno, eso es un poco, si los que nos escuchan lo sienten un poco como publicidad, puede ser, pero eso es lo que Andrés me dijo. ¿Tú viste en el máster cosas que ya habías visto con nosotros en pregrado? Sí, la verdad es que empezando porque mi máster tenía un límite de alumnos de 26. En nuestra generación fuimos 42. Empezando por ahí ya era una matanza porque todo mundo quería buscar un cupo. Y más o menos se postulan como 5,000 personas y solo escogen 26. Nos escogieron 42 y habían 26 cupos para prácticas, para un montón de cosas. Era súper exigente. Empezando por ahí. Y mucha gente de los 26 ni siquiera había estudiado periodismo. Había estudiado leyes, había estudiado arquitectura, había estudiado un montón de cosas que uno decía... Hasta no tenían bases. ¿Qué haces aquí? Exacto. Y por culpa de ellos, los primeros, desde el julio que empezamos hasta diciembre, nos dieron periodismo básico. Que nos tuvimos que quejar y decir, oigan, esto ya vimos, ya estudiamos 4 años de periodismo, ¿por qué nos están dando de nuevo esto? No, es que tenemos que poner Sí, pero no es su problema. Ponemos a la par a todos y es como, a la par que si no estoy aprendiendo nada. Otra vez mencionaron lo básico, mencionaron fotografía, nos mencionaron lo ISO, las cosas que ya durante 4 años vimos y era súper difícil. Y después ya que fuimos desarrollándonos,
Yo, junto con otra persona que era ecuatoriano y muchos latinos. Que vamos a tener hoy mismo en otro podcast, el Domingo Valencia, que no se conocían, pero los dos graduados de periodismo de aquí. Nos graduamos de la misma carrera, en la misma universidad. Entonces, ¿estaban adelantados con relación a los demás? Muchísimo. Nosotros teníamos, por ejemplo, teníamos una clase de radio. Ellos tenían la máquina con CDs, con cassettes. Y nosotros decíamos... Wow. Nosotros están en el museo abajo. Exacto. Y nosotros decíamos, ¿por qué nos están explicando esto? Esto ya no debería existir. Nos daban las clases de cámara y nosotros hacíamos con Domingo, literalmente llegábamos, grabábamos en una toma y nos íbamos. Se acabó. En especial los europeos se tardaban 6 horas. Sí, es que las formaciones son diferentes. En la UCFQ hay una formación también práctica que... Excelente. Que sí sirvió. Ellos no Pero sabían... sí, digamos, después de esos meses donde te sentiste quizás decepcionado porque... Era cosas que habías visto, sí, después hubo contenido interesante. Sí, claro. El momento en el que yo digo, aquí soy, fue cuando llego a mis prácticas. Yo empiezo a exigir mis prácticas porque mi idea era acabar el máster y regresarme al país, a Ecuador, si es que tenía la posibilidad de encontrar en España un trabajo, ok. Pero si no, de vuelta a Ecuador. Y yo exigí mis prácticas y todo el mundo estaba mandándole a Real Madrid TV. Todo el mundo estaba yendo ahí. Y era tan saturado que no estaban haciendo nada. Y uno ya entró en frustración, un punto de decir, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Y me llegaron a mí mi carta de firma las prácticas con Real Madrid TV. Dije, no hay más, no hay de otro. Y por cosas de la vida, en una práctica de fotografía, yo hago las fotografías de un partido y el fotógrafo principal, que hasta el día de hoy ni siquiera ha puesto rostro a la persona, vio las fotografías del partido. Y dijo, ¿y este chico? Y dijo, se llama Andrés, es de ecuatoriano, va a estar en las prácticas de fotografía. No, él no se inscribió. Eran 3 cupos. Y te puso. Y me dijo, lo quiero, que venga. ¿Y qué tal? Al principio fue exigente porque me dijeron, mira, puedes entrar siempre y cuando tengas la cámara profesional. No te podemos dar equipo. No te podemos ayudar con nada. Tú tienes que hacerlo todo. Y dije, ok, hablé con mis papás. Ellos me ayudaron muchísimo. Y dije, ok, va. Y desde ahí he vivido experiencias que no puedo... ¿Pero qué? ¿Seguiste los partidos del Real y todo eso? Entrenamientos, seguí partidos, me costó, seguí partidos del femenino, que yo no había visto fútbol femenino hasta ese entonces, y me enamoré más del deporte. Okay. Y me encantó. Simplemente a partir de ahí fue que triunfé y me gustó muchísimo y desarrollé muchísimo mi trabajo. Y que conste que nuestros 2 estudiantes, alumnis graduados, a los 2 se les fue bien en este máster, sí, ¿no? Domingo hizo otra práctica y le fue excelente. Era de los que además le apreciaban su trabajo porque lo hacía muy bien. Yo me empecé a desarrollar de a poquito, pero les gustaba mucho lo que hacía y mi tesis en el máster fue la mejor del máster. Entonces, bueno, felicitaciones. Mira, nos queda 30 segundos para llegar a 13 minutos. Ya, bueno, ya nos hemos pasado, pero creo que la conversación está fluyendo. ¿Qué estás haciendo tú ahorita? Actualmente soy asistente de gerencia en la empresa de mi familia, empresa Pastelería Hermanos Flores, y soy el jefe de la marketing y comunicación de la empresa. Entonces yo me encargo de crear todo el contenido de redes sociales, desarrollo mucho la fotografía y desarrollo mucho la escritura, lo que aprendí. ¿Y vas a en algún momento regresar al periodismo deportivo o...? Lo estoy intentando. La verdad es que actualmente hay muy pocos espacios, muy pocos cupos, por más que uno tenga un currículum impresionante, hay muy pocos cupos, pero lo estoy haciendo por mi parte. Pequeños spoilers de lo que viene. Yo, como dije en el máster, me enamoré del deporte femenino y aquí el deporte femenino no se está viendo mucho. Se está viendo poquito, pero no lo desarrollan de la forma en la que debería. Entonces estoy tratando de hacer proyectos y los estoy grabando, los estoy haciendo poco a poco, fotografías, podcast, sobre el periodismo deportivo femenino en el Ecuador. Entonces sí lo estoy desarrollando, pero por mi cuenta. Ok, entonces ya mezclado algo de periodismo, algo de marketing digital, relaciones públicas. Eso es lo que nuestros alumnos graduados pueden hacer. Realmente son capaces de hacer mucho más cosas que solo reportería. El periodismo abre muchísimas puertas. Andrés, ha sido un gusto tenerte. Suerte en tus proyectos futuros. Y eso era podcast. Gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Chao. Esta es una producción de la carrera de periodismo de la Universidad San Francisco de Quito.